para que los que no conozcan cómo está la producción avícola en México, pues tengan una idea muy general de cómo está. Obviamente no voy a profundizar en eso porque no es el tema de la plática. Sin embargo, me va a ayudar a comprender mucho por qué en México pues estamos interesados en que haya una buena producción en la industria avícola. También voy a hablar algunos factores que tenemos que considerar porque creo que a veces los términos son importantes para poder definir y entender qué es lo que se trata o qué es lo que se va a afectar en un proceso. Algunos conceptos generales, voy a hablar un poquito de la morfofisiología digestiva, también voy a tratar de marcar algunos puntos que considero interesante, porque finalmente muchos de los problemas de avitominosis aviar, por lo menos acá en la industria avícola comercial, pues es un tema que no tendrá que ver directamente con una falla de nutrientes en el alimento que se le está dando, sino que puede estar relacionado con otros factores que considero importantes. Y finalmente llegaremos a algunas conclusiones, o llegaré a algunas conclusiones que creo que son de importancia. ¿Ok? Pues bueno, en ese sentido, pues bueno, la producción pecuaria a nivel mundial, pues está marcado en que México está ocupando más o menos un cuarto lugar a nivel mundial en la producción de carne de pollo, que es muy importante para nosotros. Sin embargo, a pesar de que nosotros estamos en el cuarto lugar a nivel mundial, pues este cuarto lugar o la producción de pollo que se está generando en México, pues mucho de esto es para el consumo interno. Entonces, fíjense todo el potencial que tiene México para poder seguir produciendo o creciendo en esta producción y poder enviar esta carne de pollo a distintas partes del mundo. Y si nosotros habláramos, por ejemplo, de huevo, pues en huevos nos encontramos más o menos en el sexto lugar. Y aquí nos hemos estado moviendo ya durante muchos años entre el tercero, cuarto, quinto lugar a nivel mundial que tiene que ver con la producción de pollo. Y bueno, y esto tiene que ver porque si nosotros analizamos cómo está la producción pecuaria en México, pues obviamente está dividida para que nosotros consumamos carne de cerdo, de res, pero si nosotros vemos y nosotros pudiéramos marcar, por ejemplo, podemos ver que la carne de pollo se encuentra más o menos en un 34% de la producción pecuaria en México. Y entonces, si nosotros pudiéramos hacer la suma también junto con lo que sería la producción de huevo, eso va a representar alrededor de casi el 63% de la producción pecuaria en México. Y entonces esto, pues obliga a que en la industria pecuaria de producción de aves en México, pues tenga que tener mucho cuidado en cuanto a qué genética esté utilizando y también que el alimento balanceado cumpla con las necesidades de crecimiento de esta ave. Entonces, en este sentido, nosotros podemos ver que para poder lograr una buena desarrollo y explotar todo el potencial genético que tienen las aves, pues es importante saber de qué sistema de producción avícola estamos hablando. En este sistema de producción avícola del que estemos hablando, pues va a ser importante para nosotros saber si estamos hablando, por ejemplo, de pollo de engorda, que obviamente tiene otras características que lo van a hacer diferente en cuanto a manejo, a cuanto a necesidades nutricionales. Tenemos que saber si se trata, por ejemplo, de gallinas de postura, si es huevo rojo, si es huevo blanco, o si estamos hablando de reproductoras. Finalmente, cada una de ellas tiene una necesidad muy particular. Y entonces, en este sentido, para que en estos sistemas de producción, pues nosotros tenemos que cuidar diferentes aspectos de este sistema de producción. Por un lado, nosotros tendríamos que pensar en la calidad del pollito. Entonces, entre mejor calidad de pollito tengamos, obviamente vamos a garantizar que va a ser un pollo o un pollito sano, que no va a tener alteraciones desde que nace, y esto nos va a garantizar de que llega a un peso ideal, si estamos hablando de pollo de engorda, más o menos a los 42 días, cercanos a los 3 kilos, o dependiendo la línea, puede ser más de 3 kilos, o bien una adecuada producción de huevo, o si estamos hablando de reproducción, que sea un huevo que sea incubable, que se puede incubar sin ningún problema. Y entonces estamos involucrados algunos otros aspectos, como puede ser el manejo, como puede ser la vacunación, o como puede ser la medicina preventiva. Entonces, todos estos es muy importante porque todos
directa o indirectamente van a influir para que nosotros logremos nuestras metas en la producción del pollo. Sin embargo, no podemos negar que el principal factor que va a garantizar un adecuado desarrollo de los animales, pues tiene que ver con la alimentación. Entonces, si nosotros viéramos cuál es el porcentaje de gastos que se implica en la alimentación de los animales, pues se habla más o menos que en este proceso de alimentación o gastos que tienen que ver con la producción del pollo, está alrededor de un 59 o hasta un 70% de los gastos están determinados para la alimentación de estos animales. Y esto pues va directamente para ver cómo mejorar la conversión alimenticia. Si nosotros viéramos esta conversión alimenticia hace unos 20 años, un pollo para ganar 1 kilo de peso tendría que comer entre 2 y 2.5 kilos de alimento para lograr él 1 kilo de peso. Ahora no, ahora necesita comer 1.7 kilos de alimento para ganar 1 kilo de peso. Esto se ha bajado mucho y esto ha sido gracias a la selección genética que, bueno, sea de paso, pues mucho se habla de que los pollos se les ponen hormonas para poder lograr un óptimo crecimiento. Y nosotros, ya a lo largo de todos esos años de selección genética, se sabe que un pollo que dura para engorda aproximadamente 42 días, ¿no? Pues necesitaría un tiempo mayor para que una hormona que se le aplique, ya sea que vaya en el alimento o de manera parenteral, pues esta hormona se ha visto por estudios que para que pueda empezar a funcionar, pues necesita más de unos 3 meses para que puedas tener su actividad. Y entonces, si yo pienso en un pollo de 42 días, pues obviamente, pues nunca va a ser un desperdicio que yo esté utilizando hormonas en un pollo de engorda. Y por lo tanto, este peso se ha logrado gracias a la selección genética, pero obviamente también se ha mejorado mucho porque dentro de las especies que más estudios se tiene es, por ejemplo, los pollos, engorda las gallinas de puesto y las reproductoras, y en base a eso se ha mejorado mucho el tipo de alimento que se esté dando, pero también la calidad de los nutrientes que se le está dando. Y entonces, si yo pensara igual en una gallina de postura, pues también los mayores gastos siempre va a ser en base a la alimentación. Y todos los demás gastos pues, van a estar distribuidos en los diferentes rubros que conlleva una explotación del pollo de engorda aquí en el país, pero también en otros países. Entonces, vean, por eso es muy importante la alimentación. Si la alimentación falla, los kilos que va a ganar se van a ver afectados o la cantidad de huevos que van a poner se van a ver afectados. Entonces, para poder lograr que un ave explote de manera eficiente todo su potencial genético, pues yo le tendría que proporcionar de manera segura que tenga energía el alimento, que conlleve una cierta cantidad de proteínas, que conlleve también una cierta cantidad de aminoácidos esenciales, minerales y por ende también una cantidad importante de vitaminas, sin olvidar obviamente la calidad del agua. Sin embargo, las vitaminas nosotros sabemos que tiene muchas actividades. Muchas de estas actividades que vamos a ver más adelante y que tienen que ver con la vitaminosis, y voy a hablar de las principales vitaminas que considero que son importantes para la industria avícola, pues van a afectar que un ave desarrolle de forma adecuada su masa muscular o que la puesta de huevo o que sea fértil o no sea fértil. Entonces es muy importante que nosotros tengamos alimentos que cumplan con todos estos elementos. Y obviamente nosotros sabemos que esto va a variar dependiendo de las necesidades, como los humanos. Si un niño, realmente lo que necesita mucho un niño es una proteína de alta calidad, mayor aporte de proteína, pero también una proteína que sea fácilmente digestible y aprovechable. Mientras que en nosotros los adultos, pues ya la cantidad de proteína que necesitamos ya es mucho menor porque ya no estamos creciendo y entonces también tenemos que pensar en la etapa de producción del animal, si es iniciación, si es crecimiento, si es desarrollo o si es finalización. Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos. Y pues bueno, entonces aquí llegamos a unos conceptos que son la alimentación y la nutrición. Muchas veces confundimos estos dos conceptos,
Pensamos que alimentar y nutrir es exactamente lo mismo, pero la realidad que no es así. Entonces, sí tenemos que separar muy bien cuando hablamos de nutrición y cuando hablamos de alimentación. Entonces, obviamente están relacionados, porque yo puedo tener una adecuada cantidad de nutrientes, pero si me falla mi técnica de alimentación, pues entonces me va a afectar las variables y los parámetros productivos. Si yo tengo una alimentación o un método de alimentación que es idóneo para el pollo de engorda, para la gallina de postura, la reproductora, pero no tienen los nutrientes necesarios, pues también voy a fallar en que esta ave alcance su potencial genético y me dé lo que yo necesito para satisfacer esa necesidad de nutrición a nivel humano. Y entonces por eso tenemos que hablar de nutrición y tenemos que hablar de alimentación. Si nos vamos a algunos conceptos, algunas definiciones, podemos ver que, por ejemplo, la alimentación, una de esas definiciones, tiene que ver, por ejemplo, con que es una necesidad básica de ingerir un alimento. Entonces, esa necesidad de ingerir un alimento, pues muchas veces yo creo que nos ha pasado a todos. Luego tenemos como hambre y decimos, ¿qué como si ahorita no tengo acceso a, por ejemplo, hacer un huevo estrellado con jamón? A lo mejor lo único que tengo acceso es unas papitas fritas, ¿no? Que puedo ir a la tienda y comprarlas. Entonces me estoy alimentando, pero no quiere decir que eso me esté nutriendo. Entonces, básicamente, cuando nosotros perseguimos alguna técnica de alimentación, es básicamente para satisfacer un impulso de apetito. O la otra definición dice que es un conjunto de acciones en la que nosotros ingerimos cierta cantidad de nutrientes en nuestro organismo que se hace de manera voluntaria y consciente. Obviamente, cuando nosotros hablamos de algunas especies animales, pues ellos dependen mucho de nuestra actividad como humanos para poder que ellos tengan acceso a esos alimentos. Entonces, a veces eso de voluntario y consciente, pues queda un poquito entre comillas, ¿no? Bueno, si nosotros pensáramos, por ejemplo, en la fisiología de la cantidad de papilas gustativas que presenta un ave y un cerdo, pues dicen, es que las aves se comen todo porque prácticamente no tienen papilas gustativas y no saborean el alimento. La realidad es que no es así, ¿no? Las aves sí tienen papilas gustativas, sí son capaces de identificar sabores amargos, sabores dulces o sabores que les son desagradables y no comer. Sin embargo, a diferencia del cerdo o a diferencia de nosotros como humanos, pues sí, la cantidad de papilas gustativas que tiene un cerdo o nosotros es mucho mayor que el de las aves. Y una cosa que sí tienen las aves, por ejemplo, mucho de lo que puede estimular o inhibir el consumo de alimento en las aves es el tipo, el tamaño, la forma del alimento. Eso sí, para que vean, influye mucho en la alimentación de los animales. Por eso nosotros sabemos que hay alimentos que están hechos a base de harinas o a base de granulados o a base de pellet, y esto sí va a modificar el consumo del alimento de los animales. Y entonces, en el otro sentido, si nosotros hablamos de la nutrición, quiere decir que es un proceso involuntario. ¿Por qué se le llama involuntario? Porque realmente la parte involuntaria no es que yo decida, o le mande la señal a mi aparato digestivo y le diga a mi aparato digestivo, hoy quiero absorber únicamente un tipo de aminoácido en particular y los otros no los absorbas. No, o sea, por eso se llama que es involuntario. Sin embargo, para que yo pueda aprovechar toda esa cantidad de alimento, pues primeramente tienen que ser digeridos, una parte muy importante tiene que haber una absorción, posteriormente tienen que ser metabolizados, porque acuérdense que muchos de esos alimentos para poder ser aprovechados por la célula, pues tienen todavía que ser fraccionados o a su mínima expresión para poder ser utilizados por la célula. Y este es el ejemplo de las proteínas que tienen que ser degradadas a aminoácidos para que estos aminoácidos puedan ser utilizados. Pero también sabemos que hay productos de desecho cuando se utilizan, por ejemplo, algún nutriente, por ejemplo, las proteínas, sabemos que un producto de desecho sería el nitrógeno o los uratos, que son a partir o se originan a partir de estos aminoácidos. Pero también puedo yo desechar nutrientes que no son utilizados
porque tengo un exceso de ellos en el alimento o porque tengo un problema en que mi aparato digestivo no los pueda absorber o utilizar de manera adecuada. Entonces, por eso, si yo quiero suplir una deficiencia de proteína o que yo pienso que tiene una deficiencia de proteína en mis animales, la quiero suplir agregando más proteína, lo único que estoy haciendo es haciendo más caro mi alimento, pero eso no me garantiza que yo aumentando la cantidad de proteína o de vitaminas o de carbohidratos mejore la condición del animal. Entonces, por eso tengo que tener un conocimiento de cuáles son los factores que están alrededor de todo esto para que se pueda aprovechar el nutriente que una vez que se absorbió, pase a la circulación del animal y que pueda ser metabolizado. Entonces nosotros siempre que pensamos en la nutrición únicamente nos vamos al aparato digestivo. Sin embargo, no es así. Cuando yo absorbo un nutriente, intervienen diferentes aparatos. Obviamente comienzo con el aparato digestivo porque pues voy a partir de que tenga una buena absorción ese nutriente. Pero sin embargo, si yo tengo una falla en el aparato circulatorio, pues no se va a poder transportar ese nutriente a los diferentes sitios donde son necesarios, ¿no? Entonces, pues ya vean cómo si yo tengo un problema cardíaco, pues aunque yo tenga buena absorción o una buena nutrición, pues no va a ser suficiente para que se desarrolle el animal. También obviamente interviene el aparato respiratorio. Nosotros sabemos que para que se pueda metabolizar un nutriente, ¿no? O incluso una sustancia que es tóxica, pues se necesita gasto de energía. Y normalmente esta producción de energía se realiza a través del ciclo de Krebs, que necesita la presencia de oxígeno para poder realizar esa función metabólica. Entonces vean que ya no solamente el aparato digestivo, sino el aparato circulatorio y el aparato respiratorio, pues va a estar interviniendo en esta parte. Y obviamente, pues por último, el aparato excretor, que puede ser a través de la vía digestiva o bien por aquel aparato que es altamente especializado, que sería el aparato urinario. Si mi riñón no está funcionando bien, pues entonces voy a crear un problema en la cual el nutriente que lleva mi alimento no pueda ser aprovechado de forma adecuada. Entonces, siempre que nosotros pensamos en alimentación y nutrición, no solamente hay que pensar en el aparato digestivo, sino hay que pensar que quizás hay otros aparatos que estén afectados y que no me permita aprovechar bien los nutrientes. ¿Ok? Entonces, pues para nosotros pensar en la parte de lo que sería la nutrición animal, pues yo tengo que pensar en que van a intervenir todos los aparatos para poder utilizar de forma adecuada todos los nutrientes que va en nuestro alimento, ¿no? Actualmente ya se habla de los micronutrientes, ¿no? De una nanonutrición en la cual le voy a dar únicamente la cantidad de vitamina que necesita, pero me tengo que garantizar que la vitamina que yo le dé pues se absorba a nivel intestinal para que pueda ser aprovechada pues casi en arriba de un 90%, ¿no? Entonces, por eso estamos hablando de que el aparato digestivo es muy importante, pero nunca olvidar que los demás aparatos también están influenciando que ese nutriente se pueda utilizar de forma correcta. ¿Ok? Bueno, ¿y para qué queremos que se utilice de forma correcta? Porque al final yo tengo que garantizar que la célula lo utilice ese nutriente, en este caso podemos hablar de las vitaminas o vamos a hablar de las vitaminas, para que la célula realice las funciones que necesita realizar. Nosotros sabemos que si hablamos que cuál es la unidad funcional de un organismo, nosotros sabemos que es la célula, que es la unidad mínima necesaria para que un organismo pueda realizar las funciones que necesita, ¿ok? Y entonces aquí tenemos un pequeño esquema donde podemos observar más o menos en porcentaje qué es lo que necesita cada uno de ellos, ¿no? Sin olvidar, obviamente, un elemento que es muy importante, que es el agua, ¿no? Y nosotros sabemos bien, si estamos involucrados en la parte de producción, que un animal que puede tener el alimento a disponibilidad, pero si no tiene agua, no va a comer. Entonces, es muy importante que siempre haya una fuente de agua para que el animal tenga acceso a ella y obviamente eso va a favorecer también el consumo de alimento. Entonces, vean, todo va encaminado a nosotros poder satisfacer las necesidades de la célula para que esta célula sea una célula sana y realice las funciones que tiene que realizar. Si estamos hablando que las fibras musculares o una célula muscular, pues su principal función en este caso
será aumentar de tamaño en poco tiempo para tener una masa muscular con alta calidad proteica. Entonces, por eso es importante hablar de la célula. Y bueno, entonces como lo primero que tenemos que ver es cómo se va a absorber ese alimento y esos nutrientes, pues tenemos que hablar también un poquito del desarrollo intestinal. En este desarrollo intestinal, acuérdense que no todos los nutrientes son, por ejemplo, para producir huevo, ¿no? Muchos nutrientes son para mantener, por ejemplo, al epitelio del útero, a mantener el epitelio de los ovarios. Entonces, ello también implica que de todo el alimento que nosotros estemos dando, no todo va a ser para producción de huevo, sino va a ser para mantenerse. Y aquí tenemos un ejemplo con el aparato digestivo. Entre el 20 y el 25% del oxígeno que nosotros captamos es utilizado para el funcionamiento del intestino. El 50% de la proteína que nosotros estamos ingiriendo, pues se está utilizando para renovar pues todas las estructuras que conforman el aparato digestivo y obviamente también a otros aparatos, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Nuestra cantidad de nutrientes, o en este caso nuestra cantidad de vitaminas, por un lado, tiene que satisfacer las necesidades de mantenimiento y crecimiento y funcionamiento de un organismo completo, pero también va a estar encaminado a que se eleve la producción, ya sea de carne, de huevo o para tener huevos fértiles. Entonces es importante también tener en esto porque no todos los nutrientes se van directamente a la producción. Y bueno, obviamente, pues como estas células están creciendo y se están descamando, pues también tenemos que tomar en cuenta que hay una pérdida de esas proteínas, de esos carbohidratos, de esas vitaminas a través de la descamación del epitelio. Y esto es importante porque no es lo mismo tener un intestino sano que tener un intestino irritado o con una enteritis. Y entonces, porque eso va a elevar la cantidad de células descamadas y por lo tanto vamos a perder mayor cantidad de proteína, de carbohidratos, de vitaminas, pero también se va a incrementar la necesidad para poderse reparar. Y entonces, pues yo tengo que echar de mano de todos mis conocimientos básicos que debo tener para poder comprender qué es lo que va a pasar si mi aparato digestivo no está funcionando bien. Y entonces, si yo pensara de entrada cómo es el proceso de digestión de las aves, cuánto tiempo se lleva, pues bueno, ya se sabe porque también ya hay muchos estudios y prácticamente se sabe desde que entra el alimento al pico y va recorriendo todo el aparato digestivo, pues más o menos va a recorrer entre 3 horas, entre 3 y 4 horas. Por eso a veces nos dicen, es que comes como pajarito casi todo el día. Pues sí, porque esta motilidad del alimento o el paso del alimento por aparato digestivo, en el caso de las aves, pues está en promedio entre cada 3 y cada 4 horas. Por eso, si yo quiero ser muy eficiente en producir pollos de engorda, pesados a los 42 días de edad, pues tengo que garantizar que mi método de alimentación siempre tenga alimento disponible, ¿no? Pero en el cambio, si yo estoy hablando de gallinas de postura, pues si yo le dejo el alimento disponible todo el tiempo, lo que voy a hacer es que voy a tener gallinas muy pesadas, muy engrasadas, que esto va a dificultar la postura y esto le puede provocar que no esté produciendo la cantidad de huevos que yo necesito, ¿no? Y obviamente, pues yo tengo que ver, pues, cómo se está moviendo ese alimento y esto lo puedo ir checando, pues, hay diferentes metodologías en las cuales yo puedo marcar un alimento y tomar el tiempo desde que entra hasta que sale. Entonces, y saber cómo se está moviendo o cuánto tiempo debe tener. Obviamente, también las condiciones del pH son importantes. Y en estas condiciones del pH juega mucho, aquí es donde viene la combinación de los otros sistemas, el aparato respiratorio, regula el pH, el aparato urinario, eficiente regulador de pH. Si estos no están funcionando bien, pues va a alterarse el pH del organismo, pero también va a alterar el pH del aparato digestivo. Y obviamente aquí participan diferentes elementos para poder conservar ese pH y que ese pH sea el indicado para poder degradar los nutrientes a su mínima expresión, puedan ser absorbidos y puedan ser utilizados, ¿no? Un ejemplo de esto serían las proteínas. Las proteínas necesitan un pH ácido para poder ser fraccionadas a aminoácidos, obviamente también con la participación de enzimas, que no lo podían hacer si su pH es arriba de los 3, del 3 o de 4 de pH.
Entonces, por eso es importante que nosotros conservemos el pH justo en el tramo del aparato digestivo que yo lo voy a necesitar. ¿Ok? Y bueno, y todo esto, pues va a estar influenciado porque gracias a mantener una fisiología, una pH, una microbiota, pues pueda mantener, pues de forma adecuada la función que se necesita. Pues prácticamente cuando hablamos del pico, en este caso, o la boca de los animales, pues yo estoy viendo que pues sirve para la aprehensión del alimento y obviamente la parte de la saliva, pues ya lleva cierta cantidad de enzimas. Entonces, es lo que voy a estar, básicamente, si yo lo veo, vean aquí cómo ya empieza a ver la degradación de algunos almidones y que van a ser utilizados más adelante. Si yo me voy a través del aparato digestivo, pues bueno, sabemos que el pH, que es un pH ácido, pero también ya empezó a ver que hay la participación del ácido clorhídrico, de lipasas, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar a tener una función adecuada. Si yo me voy a la parte del intestino delgado, que es una parte muy importante, pues bueno, voy a tener la absorción de nutrientes, pero también aquí estoy viendo la participación de la secreción hepática y de la secreción pancreática para que se pueda llevar a cabo el desdoblamiento de esos nutrientes. Entonces, tenemos que ver que esta parte es importante. ¿Ok? Entonces, para que yo poder lograr todo esto, pues necesito que esto esté sano. Y entonces, pues yo tendré que tener un recorrido para poder tener de forma adecuada esta nutrición de los alimentos. ¿Ok? Entonces, si yo recorriera más o menos este aparato digestivo, pues yo tengo, por ejemplo, que voy a empezar con sus características del esófago, las características del estómago y las características de lo que sería el intestino delgado. En estas características del intestino delgado, yo tengo que ver que cada uno de ellos cumpla con su función adecuada. Entonces, si yo pensara en la absorción de nutrientes, yo podría decir que la principal absorción de nutrientes va a estar dada en esta porción, es decir, en la porción donde está el duodeno y donde está el yeyuno, ¿no? Tenemos la otra porción que es, por ejemplo, el ilio, donde dicen, no, no hay absorción, claro que sí hay absorción, pero obviamente su principal, una de las principales funciones de lo que sería ya el duodeno, el yeyuno y el ilio, sería, pues, básicamente esta parte linfoide que es muy importante, ¿no? Ahora se sabe que, por ejemplo, el 70% de la respuesta inmune, ¿no? O del tejido linfoide está en el intestino. Y también otro dato que es interesante es, no sé si han escuchado que dicen que el aparato digestivo es el segundo cerebro. ¿Y por qué le llaman el segundo cerebro? Por ahí hay algún dicho que seguramente no lo habrán dicho en algún momento que dice, parece que piensas con el estómago cuando uno es muy visceral en sus reacciones. Y pues no está tan lejos ese dicho, ¿no? Realmente después del cerebro, el aparato que tiene mayor cantidad de terminaciones nerviosas, también la presencia obviamente de neuronas, es el aparato digestivo. Por eso el aparato digestivo es muy importante para nosotros. Y entonces, pero si yo lo pudiera ver microscópicamente, estas vellosidades que yo veo aquí, que aquí las tengo en mayor aumento, pues tiene un epitelio que consiste en un epitelio, vamos a ver más adelante cómo se va a originar. Después tenemos algunos exocrinocitos en esta parte que van a cumplir ciertas funciones. Si yo me acercara más a una célula de estas, yo estaría viendo que tengo una célula y que cada célula tiene ese borde que nosotros decimos tiene un borde de cepillo. Y ese borde de cepillo lo que está haciendo es aumentar la superficie de absorción. Y al aumentar la superficie de absorción, pues vamos a garantizar de que nosotros estamos aprovechando todos los nutrientes. Y aquí tengo pues todavía otro acercamiento más donde se ven estos bordes y obviamente aquí ya estamos viendo las estructuras internas de una célula. Si yo pudiera dividir, podría decir que aquí tengo una célula y que dentro de esta célula tengo mitocondrias, aparato de Golgi, el retículo plásmico liso y rugoso. Obviamente aquí no sale el núcleo, pero vean cómo todo esto está para que los nutrientes que estén aquí puedan ser utilizados por las células. Y entonces uno diría, bueno, no sé si alguna vez han estado enfermos del estómago o del aparato digestivo,
y compran su Pepto-Bismol, compran su frasquito, y entonces normalmente uno lo que hace es abrir el frasco y tomar un trago de Pepto-Bismol. Y uno diría, bueno, ¿por qué tomas un trago de Pepto-Bismol si muy claramente en las instrucciones se tómese una tapita? ¿Por qué? Porque esa tapita que nosotros estamos ingiriendo, ya está calculado que nos va a cubrir toda la superficie del área del aparato digestivo. Si yo desdoblo todo lo que les dije a ustedes, las microvellosidades, las vellosidades, nosotros sabemos, o se ha descrito, que el aparato digestivo tiene una superficie de absorción de aproximadamente 18 metros cuadrados. Estos 18 metros cuadrados pues tienen que ver con el tamaño, por ejemplo, de una cancha de tenis. Entonces, fíjense cómo una tapita de Pepto-Bismol está calculado precisamente para tratar de cubrir para casi esos 18 metros cuadrados. ¿Ok? Bueno, obviamente todas estas células tienen diferentes elementos que están participando. Entonces, estos diferentes elementos tenemos unos, que es el moco, tenemos que poder tener una calidad de moco, un moco muy líquido, va a evitar que nosotros tengamos un paso adecuado de los nutrientes, a lo mejor se va a ir muy rápido. Un moco muy espeso va a evitar que el nutriente que está acá pueda llegar hacia las células para poder ser absorbido. El recambio del epitelio va a ser muy importante y obviamente la respuesta de tipo inmune. Entonces, en este sentido, yo tendría que ver pues, cuáles son las características que tiene cada uno de ellos. Si yo pensara, por ejemplo, que cómo está dado el recambio celular, yo sé que, por ejemplo, las células de la base de la cripta van a ir subiendo en este contexto y se van a ir especializando cada vez que van subiendo. Entonces, primeramente tenemos las características que favorecen la multiplicación celular, la mitosis. Después viene la parte en la cual se especializaron para la secreción de diferentes sustancias enzimáticas. Y una vez que llegan a la parte de la punta de la vellosidad, su principal función es la de absorción. Y entonces yo tengo que saber fisiológicamente cuánto tiempo va a durar de que se está multiplicando aquí y para llegar acá. Bueno, todos estos estudios nos han mostrado que para que una célula pueda llegar de aquí hasta acá, pues tarda más o menos o aproximadamente 7 días. Ajá. Entonces, en 7 días, la célula que se originó aquí va a llegar acá. Y posteriormente van a permanecer cierto tiempo y posteriormente van a ser descamadas de manera natural y esa descamación va a ser eliminada a través de las heces. Pero ¿qué pasaría si yo tengo un problema de diarrea? Se van a descamar estas, pero estas no van a tener la misma velocidad para poder sustituir a estas células que tenían la capacidad de absorción. Entonces, aunque yo dé alimentos, y nutrientes adecuados, pues no van a poder ser absorbidos de forma adecuada porque no estoy dándole el tiempo fisiológico que necesita para la absorción de los nutrientes. Y entonces, la tasa de recambio del epitelio está entre 48 y 96 horas. Entonces, y de que llegue de aquí para acá, pues llevamos alrededor de 7 días, ¿ok? Bueno, y la otra forma en que el aparato digestivo o las células epiteliales del aparato digestivo puede realizar la absorción de nutrientes puede ser a través de la célula, es decir, a través de una vía transcelular o a través o en medio de dos células, que sería la vía paracelular. Ajá. Entonces, esto también nosotros tenemos que tener un conocimiento de toda esta parte de cuáles nutrientes van por aquí y cuáles nutrientes van por acá. ¿Ok? Entonces, si yo pudiera ver cuáles son las características de la vía transcelular, pues estoy viendo que puede tener un transporte pasivo y un transporte activo. Acuérdense que cuando yo hablo de un transporte activo, esto implica un gasto de energía. ¿Ok? Entonces, esto va a favor del gradiente de concentración, este va en contra del gradiente de concentración, es decir, que para que vaya en contra del gradiente de concentración, el organismo va a tratar de meter de una zona de baja concentración a una zona de alta concentración. Esto va a implicar que necesite gasto de energía para poder empujar lo que hay aquí a esta parte porque ya está ocupada. Y entonces tiene ciertas características que son importantes. Una cosa que para nosotros es importante, porque el tema que vamos a tratar va a ser qué características tiene. Si ustedes ven aquí, en esta vía transcelular, pues los compuestos lipofílicos se absorben muy fácilmente.
Por eso, medicamentos que nosotros absorbemos muy fácilmente, o que la ciencia quiere que se absorba muy fácilmente, pues generalmente vienen en grasas, porque se puede absorber de forma eficiente. ¿Ok? Bueno, otro dato que es importante aquí es que por esta vía utiliza proteínas transportadoras. Y nosotros sabemos que las proteínas transportadoras se pueden saturar. Entonces, por eso, yo tengo que dar la cantidad de nutrientes necesarios para que no sobresaturar esos transportadores, y entonces una vez que yo lo sature, pues todo lo que le dé de más de nutrientes, pues ya no se va a absorber. Y entonces tenemos ciertas características que nos está dando esta vía transcelular. Si yo pensara en la vía paracelular, pues entonces aquí ya cambia un poquito. Y entonces estamos hablando que en este elemento vamos a pensar en aquellos compuestos que son hidrofílicos. Nosotros sabemos que hay proteínas que son de tipo hidrofílico. ¿Ok? Entonces, voy a pensar cuáles serían las proteínas que van a ir por la vía transcelular o por la vía paracelular. Si nos fuéramos así, pues diríamos que las vitaminas o liposolubles pues van por la vía transcelular y las vitaminas hidrosolubles por la vía paracelular. No quiero que se queden con la idea que siempre es así. Va a haber vitaminas que son hidrosolubles y que tengan que pasar a través de la célula, y vitaminas que son liposolubles que vayan a utilizar esta vía paracelular. Sin embargo, pues bueno, aquí juega un papel importante, pues cuáles son las que sí se van a ir por una vía y cuáles son las que se van a ir por la otra vía, ¿no? Cuando yo he hablado de esta vía paracelular, diría, bueno, pero ¿cómo se hace selectiva la vía paracelular? Bueno, aquí existen unas cosas que se conocen como uniones estrechas. En estas uniones estrechas tenemos uniones estrechas que las encontramos en el ápice de la parte superior del epitelio. Después vamos a encontrar otras que están a la mitad, y finalmente encontramos otras que están en la parte baja de las células, ¿no? Nosotros si ustedes recuerdan, las Doctor Juan Carlos, ¿nos escucha? Doctor. Doctor, es que dejamos de escucharlo. Creo que se fue su audio. en la calidad del alimento, si yo doy, por ejemplo, mucha proteína en la cual se está quedando en el intestino, pues va a ser aprovechado por las bacterias, van a crecer en forma desordenada, y en vez de tener una bacteria que es saprofita, se puede convertir en un problema y convertirse en una bacteria que es patógena. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, E. coli, ¿no? Que nosotros sabemos que normalmente está en el intestino, pero que puede sobrepasar su crecimiento y volverse patógena. Nosotros también sabemos que tenemos Clostridium en el intestino, que normalmente no provoca nada, pero si esta crece de manera exagerada, pues entonces vamos a tener una enteritis de tipo necrótico. Y todo eso nos va a llevar entonces a lo que se conoce como intestino permeable o intestino perforado, donde principalmente se va a afectar la parte de estas uniones entre célula y célula, que es decir, se van a abrir estas uniones estrechas, y entonces va a permitir el paso de lo que nosotros normalmente no deseamos que pase, va a pasar a sangre y se va a distribuir en todo el organismo. ¿Ok? Bueno, por eso nosotros tenemos que pensar en el pH, en la microbiota, que no sea de forma adecuada y que no provoque una disbacteriosis. Esta disbacteriosis, aquí tengo un ejemplo, este es un intestino sano, sin cambios patológicos, y este es un intestino que tiene mucho moco. Este es un intestino que tiene disbacteriosis.
en este intestino que tiene disbacteriosis es esas diarreas mecánicas, transitorias, que nosotros luego nos sucede por haber comido un alimento que a lo mejor estaba descompuesto o que, pues bueno, tenía otros antígenos que no estábamos acostumbrados. Y entonces, en este proceso de disbacteriosis pueden participar diferentes agentes. Pueden ser agentes virales, pueden ser agentes parasitarios, sin embargo, también puede ser la presencia de antibióticos. Por eso no, los médicos humanos, cuando nos dan antibióticos durante mucho tiempo, nos tienen que dar, por ejemplo, también probióticos y prebióticos para otra vez tener una microbiota intestinal. El estrés, fíjense cómo el estrés nos puede provocar una disbacteriosis. Entonces hay diferentes elementos que van a afectar que el intestino realice sus funciones de absorción. Entonces aquí es donde yo les comento que normalmente en la industria avícola en México, y yo creo que así es en muchos países, es que es muy difícil que la deficiencia de vitaminas sea una deficiencia primaria. Normalmente se debe a deficiencias secundarias por una incapacidad del intestino para poder absorber de forma adecuada los nutrientes. ¿Ok? Y entonces es cuando nosotros ya podemos hablar de una avitaminosis aviar. Bueno, lo que sí me ha tocado ver, por ejemplo, aquellas personas o médicos que dedican a la cría de palomas mensajeras, que a veces ellos hacen sus propias fórmulas para alimentar a sus palomas, o los que crían gallos de combate, ¿no? Que también hacen sus propias recetas de alimentación. Luego son aquellos que pueden sufrir diferentes problemas de avitaminosis o de otros nutrientes. También los que ahora está muy de moda la parte de la fauna silvestre, que tienen periquitos australianos, que tienen canarios o que tienen algún otro tipo de este tipo de ave silvestre. Entonces, como piensan que un perico únicamente con que coma semillas ya cubrió sus necesidades nutricionales, pues tienen muchos problemas de lo que serían las avitaminosis. Y entonces, pues nosotros tenemos que cada especie va a tener de manera particular, pues ciertas características que van a tener que cumplir para satisfacer esas necesidades en el caso de las vitaminas. Por ejemplo, en este cuadro, aquí pongo más o menos cómo están las unidades internacionales y que algunos alimentos que tienen cierta cantidad de esa vitamina. Obviamente la intención es que se aprenda este cuadro, pues porque va a depender de qué etapa del alimento sea, ¿no? Pero nosotros entonces tenemos que estar conscientes de que, bueno, que cada porción del aparato digestivo, pues va a tener una función muy en particular. Si yo veo, por ejemplo, la parte de duodeno y ayuno, pues una función que es muy importante para esto es la absorción de las vitaminas que son liposolubles. Si yo me voy, por ejemplo, a la vitamina B12, al ácido ascórbico, el ácido fólico, pues esto se absorbe mucho mejor en lo que sería en la parte del helio. Entonces, por eso es muy importante que yo sepa la morfofisiología para poder explicar dónde está el problema y saber dónde tengo que yo implementar mi mecanismo de control o de tratamiento para poder corregir que mi duodeno funcione bien, que mi yeyuno funcione bien, que mi ilium funcione bien y obviamente los órganos o los accesorios. Y bueno, ¿qué son las vitaminas? Bueno, llegamos a que las vitaminas son micronutrientes, ¿no? Orgánicos sin un valor energético, ¿no? Esto no quiere decir que no sirvan, ¿eh? Sin embargo, estas vitaminas, muchas van a hacer la pauta para formar coenzimas o enzimas que van a intervenir directamente en el metabolismo celular. Bueno, estas vitaminas, ¿no? Generalmente pensamos que son o tienen o vienen del exterior, que son exógenas. Sin embargo, recuerden ustedes que en nuestras clases decían que también estas pueden ser producidas de manera endógena, ya sea por nosotros mismos, por nuestros tejidos, o bien por la microbiota. Entonces, de esto, por ejemplo, aquí tengo una tablita donde les presento algunos ejemplos de las vitaminas que podemos sintetizar nosotros de manera endógena, como nosotros sabemos bien que es la vitamina D, ¿no? O a través de los betacarotenoides, la vitamina A, que obviamente pues nosotros tomamos un betacarotenoide y entonces la célula lo toma y a partir de eso va a fabricar la propia célula, ya sea vitamina A o vitamina D. Y si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la microbiota,
sobre todo aquellas bacterias que están en la última porción del intestino delgado, pues son las que son capaces de sintetizar vitamina K, ¿no? Si nos vamos con las hidrosolubles, pues bueno, tenemos que nuestras células son capaces de, a partir de niacina y de triptófano, sintetizar algunas vitaminas hidrosolubles. O bien, también las mismas bacterias de nuestro intestino son capaces de sintetizar estas. Y si nosotros vemos, pues uno pensaría, bueno, si mi organismo está bien, va a ser raro que yo tenga una deficiencia de vitamina D, vitamina A, vitamina K, B1, B2. Alma Vázquez Durán. Doctor, ¿nos escucha? De lo que sería la parte de las deficiencias vitamínicas. En estas deficiencias vitamínicas, nada más dejen que esto comparta mi pantalla. De epitelios. Y de todos estos epitelios, pues estamos hablando pues, prácticamente epitelio respiratorio, digestivo, urinario, reproductivo. Entonces, pero, pues bueno, normalmente en ave la asociamos con un problema que tiene que ver con los epitelios, que tienen que ver con problemas en el ojo, en la parte de la conjuntiva. Entonces, por eso tenemos que la deficiencia de vitamina A nos va a provocar problemas de conjuntivitis. ¿Para qué más interviene la vitamina E? Para un adecuado plumaje, para la visión y el crecimiento. Entonces, aquí tengo algunos ejemplos de unas deficiencias de vitamina A en las aves, en la cual nos va a dar una conjuntivitis, y en esta conjuntivitis se va a infectar por bacterias y entonces nos va a crear un problema mucho más grave y esto va a enfermar a las aves y no van a comer y por lo tanto no van a crecer. Y entonces yo lo que estaría viendo pues va a ser esa conjuntivitis. Este es el esófago, vean cómo se se ve perlado. Aquí debería ser una estructura lisa, se ve perlado y quiere decir que aquí hay falta de epitelio y se pueden llegar a formar úlceras como la que está marcada aquí en el corte histológico, y eso pues, obviamente le duele al animal y va a utilizar energía y nutrientes para poderse reparar. Y en el caso, por ejemplo, quise poner en el caso de los humanos, en el caso de los humanos existe algo que se conoce como ceguera nocturna, y la vitamina A interviene para a nivel de los bastones o de los conos, que son los que captan la luz cuando hay poca luz en el medio, para nosotros poder ver de forma adecuada, ya sea en la tarde o en la noche. Entonces, este pigmento que se forma a partir de la vitamina que se conoce como rodapsina, pues es muy importante para que nosotros tengamos. Por eso dice, hay que consumir alimentos que tengan betacarotenoides, porque a partir de eso voy a producir esta rodapsina, como sería la zanahoria. Sin embargo, también, por ejemplo, la vitamina A tiene relación con otras vitaminas. Cuando yo exagero en la producción de vitamina A, voy a provocar una deficiencia de vitamina K. Y entonces, pues eso no es bueno, tengo que tener un equilibrio. Por ejemplo, se ha visto que la vitamina E favorece la absorción de vitamina A. La vitamina E favorece la absorción de vitamina C. Entonces, también hay interacciones entre las propias vitaminas. Entonces, por eso es importante. Después tenemos la vitamina D. Nosotros sabemos que la vitamina D pues tiene una importante participación en toda la parte que tiene que ver con la formación de hueso, la absorción de calcio y la regulación de calcio-fósforo. Y nosotros sabemos que a partir de las radiaciones solares, de la luz ultravioleta, la previtamina D3 o 7 de hidroxicolecalciferol, una vez que tiene la luz ultravioleta, pues va a ser transformada en una vitamina D3. Esta vitamina D3 va a pasar por el hígado, va a sufrir una hidroxilación, otra vez va a viajar a través de sangre, va a llegar al riñón y va a sufrir una segunda hidroxilación, y por eso se llama 1,25 dihidroxicolecalciferol, ya tiene 2 hidroxilaciones. Y esta es, en esta forma 1,25 dihidroxicolecalciferol, es la forma activa de la vitamina D. No quiere decir que algunas otras formas de vitamina no sean activas, pero esta es la más activa. De hecho, se dice que tiene una función como si fuera una hormona, aunque no es una hormona, ¿ok? Y entonces, lo que va a hacer esta vitamina va a ser o va a participar en muchos procesos. A nivel de intestino, va a favorecer que se establezcan los receptores. Esos receptores se van a expresar en las células para que pueda captar el calcio. A nivel de riñón,
va otra vez a establecer los receptores para que se reabsorba a nivel renal el calcio que sea necesario o lo deje seguir, y también a nivel de hueso va a activar, por ejemplo, a los osteoblastos o a los osteoclastos. Por eso es importante todo esto. Y entonces, con esto nosotros sabemos que una parte importante del sostén de los animales para que se puedan desplazar, pues es que tenga buena formación de hueso. Y estamos hablando que es un pollo que va a alcanzar 3 kilos a los 42 días, que es un pollo muy joven, pues tendrá que tener una fortaleza en sus patas para poderse desplazar y poder comer. Aquí en estas imágenes tenemos, por ejemplo, un tibio tarso, en la cual no tiene cambios patológicos aparentes. Vean cómo se ve de la médula ósea, cómo se ve aquí el cartílago y el hueso. Y si nosotros vamos aumentando o viendo estas imágenes, vean cómo aquí la cantidad eh, de osteocitos, ¿no? Y la cantidad de hueso, pues se va a ver afectando hasta poder llegar a esto, y entonces tenemos un hueso que es muy frágil, y entonces tenemos algunos problemas que se conocen como raquitismo, si estamos hablando de animales jóvenes, en la cual se va a formar patas débiles, o a nivel de las costillas también van a estar muy débiles, o vamos a tener problemas, por ejemplo, de algo que se conoce como condrodistofia. Entonces, vean, estas patas abiertas tienen que ver con el raquitismo, animales jóvenes. Esta parte que es la pechuga, vean cómo está en forma de S, lo que sería el hueso de la quilla, las parte del pico, como también se ve distorsionada. Y tenemos, por ejemplo, la parte de la condrodisplasia, que se va a dar, en la cual vean la cantidad de cartílago que hay aquí, que es menos resistente que el hueso. Y entonces vamos a tener otra vitamina que es importante, la vitamina E. Esta vitamina E está relacionada con una enfermedad en aves que se conoce como encefalomalacia. Malacia quiere decir necrosis de las células. Y entonces, esta encefalomalacia se está dando porque se está incrementando la cantidad de radicales libres. Acuérdense que en el metabolismo normal de la célula están produciendo radicales libres, como sería los hidrogeniones, como es el peróxido de hidrógeno, como puede ser los mismos oxidrilos, que están incrementándose. Y todos estos radicales libres, o el óxido nítrico, que también es un radical libre, están provocando que las células, principalmente aquellas células que tienen gran cantidad de lípidos en su estructura, sufran un proceso de necrosis. Y esto sucede mucho en animales muy jóvenes, que normalmente en la primera semana de vida, aunque se puede alargar dependiendo. Y si yo lo que voy a ver va a ser animales que tienen problemas con cuellos torcidos, aunque se puede confundir con alguna otra enfermedad, o animales que van caminando, se caen y sufren convulsiones. Y si yo hiciera la necropsia, lo que yo vería es que, sobre todo en cerebelo, que es el que está rige la parte locomotora, va a tener gran cantidad de hemorragias, y que si yo lo viera histológicamente, vería cómo hay una necrosis de esta lesión por la deficiencia de vitamina E. Entonces, esta vitamina E se conoce como vitamina antioxidante. Y si ustedes se han puesto por curiosidad, muchas latas de alimentos tienen vitamina E como antioxidante. Lo que hace esta vitamina E es que se oxida en lugar de los lípidos, y los lípidos, como no se están oxidando, no forman radicales libres. Bueno, hay otra lesión que vamos a encontrar en aves o en algunas otras especies animales, que se conoce como distrofia muscular. Entonces, esta distrofia muscular es que el músculo, por ejemplo, de la pechuga, se va a tornar como de color blanquecino, como si estuviéramos viendo un músculo de pescado, de la masa muscular de un pescado, y obviamente también va a tener petequias o hemorragias de forma de petequiomosis, y esto va a representar, por ejemplo, hemorragias. Y bueno, está muy relacionado con la vitamina, con el selenio, que sube también para producir una enzima que se llama glutatión peroxidasa, ¿no? Y entonces, en esto vamos a tener un problema que se conoce como diátesis exudativa. En esta diátesis exudativa vamos a tener patas hemorrágicas, pero también de tipo edematoso, ¿no? La vitamina K, creo que todos sabemos que la vitamina K sirve para la síntesis de factores de coagulación, que si yo no tengo una adecuada nutrición de vitamina K, por lo que voy a tener yo van a ser hemorragias. Y bueno, esta vitamina K tenemos diferentes formas. Tenemos una vitamina K1 y una vitamina K2, que se dan o se producen de manera natural. Las bacterias generalmente están produciendo vitamina K2, que es la más fácil de utilizar por el organismo. Esta vitamina K3 es una vitamina K que es sintética.
Entonces, por eso hablamos de 3 tipos de vitaminas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta vitamina K? Pues bueno, esta vitamina K va a llegar a lo que sería el hígado, y una vez que llega al hígado, pues va a formar los factores de coagulación, sobre todo 3 factores de coagulación, que es el factor 2, el factor 7, el factor 9, que van a estar involucrados en la coagulación de la sangre. Si yo no tengo una adecuada nutrición de vitamina K, pues no voy a poder sintetizar los factores que son necesarios para poder provocar una adecuada coagulación de la sangre si es que yo tengo una lesión, o bien, de manera natural, las células de los endotelios se van lesionando y van provocando pequeñas hemorragias. Entonces, por eso voy a encontrar una característica de la deficiencia de vitamina K, son hemorragias en diferentes partes del organismo. ¿Ok? Bueno, la vitamina B1 también es una vitamina que se conoce como vitamina esencial. Entonces, esta vitamina que es esencial la tenemos que tener a fuerza en el organismo de los animales y obviamente del pollo. Y dentro de esto, pues esta vitamina B1, también conocido como tiamina, ¿no? Sabemos que una persona que es muy nerviosa, pues les mandan que tome grandes cantidades de vitamina 1 porque esta vitamina B1 sirve para la formación, por ejemplo, de la mielina. Y esta mielina, acuérdense que están recubriendo los axones para la transmisión de los impulsos nerviosos. Por lo tanto, pues entonces, si yo tengo una deficiencia, voy a tener un problema que se conoce como polineuritis. Y esa polineuritis lo que me va a provocar va a ser torsión de cabezas, pero también parálisis de patas. Y entonces aquí, por ejemplo, estoy viendo un ave que tiene parálisis de patas y a veces yo lo que puedo observar es que tiene algunos dificultad para caminar, pero también dedos encorvados. ¿Ok? Bueno, también estamos viendo que esta deficiencia de vitamina B1 está muy relacionada con la presencia de sustancias que son antagónicas para que se puedan absorber esta vitamina B1. Y algo que sucede a veces de manera frecuente en los animales es cuando se utilizan aquellas sustancias que son anticoxidiales, sobre todo este medicamento que se conoce como amprolium o este principio activo. Se ha visto que cuando se llega a una parte de intoxicación con amprolium, se ve una deficiencia de vitamina B1. Y entonces nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros demos un tratamiento, sobre todo contra coccidias, contra este parásito, que no vayamos a provocar una intoxicación y por lo tanto una deficiencia de vitamina B1. Bueno, Doctor, también en la industria, sí, perdón por interrumpir, nos quedan sí. 5 minutos. Perfecto, sí. Gracias. Ya voy a terminar, voy a ver algo, las otras muy rápidamente y voy a pasar a la parte de conclusiones. Entonces, en esta parte, sí me quiero enfocar un poquito más a la vitamina B1, porque en la alimentación animal se utilizan las harinas de pescados. Y estas harinas de pescados que se utilizan para formular alimentos, cuando se requema mucho una harina de pescado, vamos a generar unas cosas que se conocen como tiaminasas. Y esas tiaminasas, como su nombre lo dice, va a provocar la degradación de esta vitamina B1. La vitamina B2 está relacionada con dedos torcidos. Esto es muy característico. Esto sucede normalmente en las 2 primeras semanas de vida de los pollitos. Cuando hay deficiencia de vitamina B2 en el alimento, la parte característica son dedos torcidos. ¿Se puede presentar en animales adultos? Sí, pero es más frecuente en animales muy jóvenes, en la cual nosotros podemos ver desmielinización también y por eso tenemos dedos torcidos, ¿no? La vitamina B6 está relacionada sobre todo en esta parte junto con la vitamina B12 para la producción de glóbulos rojos. Y entonces cuando nosotros tenemos la deficiencia de vitamina B6, vamos a tener una alteración en la síntesis de colágena, pero también en la producción o la multiplicación de los condrocitos, y una característica de esto es fragilidad de este tendón de Aquiles, y entonces rompe y el animal ya no puede caminar, y también está relacionada con la condrodisplasia que vimos hace rato, ¿no? Una característica también es esta parte como patas abiertas por la deficiencia de la vitamina B6, ¿no? Y está relacionado obviamente con otros elementos, no hay que irnos únicamente con el elemento que falta únicamente vitamina, ¿no? La biotina o BH, perdón, vitamina H, también es esencial para el crecimiento y se ha visto que altera la formación de epitelios y esto se nota por la presencia de callos o úlceras en las patas y que también puede estar con la presencia de una falta en la recambio del epitelio intestinal y por lo tanto vamos a tener problemas esto. La vitamina B12 junto con el cobalto
¿no? Pues es importante para la síntesis de eritrocitos, que nosotros sabemos que es muy importante para todo el metabolismo celular y que nos va a estar afectando toda esta parte, ¿ok? La vitamina B12, por eso es importante, porque sobre todo va a estar, nosotros recordemos que si no hay eritrocitos, no hay el transporte de oxígeno y por lo tanto no se lleva a cabo esto, ¿no? Y entonces, pues tenemos una relación de vitaminas que nos van a provocar avitaminosis en los animales. Medidas de control, pues básicamente las medidas de control, pues tienen que ver con tres factores importantes. Uno es manejo, es decir, es mi manejo de la alimentación, cuántas veces voy a dar el alimento, qué tan disponible debe de estar, si lo voy a dar todo el día, una parte del alimento, que sea un alimento que sea nutritivo y que tenga que ver también con la sanidad de los animales. Y con esto, pues bueno, yo tengo que mantener una salud e integridad intestinal, ¿no? Tengo que evitar la disbacteriosis para que se pueda absorber de forma adecuada los nutrientes. Tengo que tener el conocimiento fisiológico y básico de toda esta parte, de cómo se está dando el recambio y cómo funciona el aparato digestivo, evitar la presencia de bacterias que son patógenas y obviamente se pueden utilizar algunas cosas que se conoce como alimentos funcionales que me van a ayudar a que mi intestino funcione muy bien, ¿no? Por ejemplo, el yogur, el Yakult, tienen la función de prebióticos, probióticos, ácidos orgánicos que luego están de moda, el omega 3, el omega 6, y entonces podemos decir que para que nosotros tengamos una adecuada nutrición y alimentación de las aves, yo primeramente tengo que saber hacia qué sistema productivo lo voy a utilizar, evitar factores que nos predispongan a una disbacteriosis. Podemos utilizar el uso de promotores de crecimiento que sean de no tipo antibiótico y tener un diagnóstico y una prevención y control de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, realmente lo que estamos viendo es que realmente los problemas de avitaminosis tienen que ver con una vitaminosis secundaria y no realmente porque el alimento esté mal preparado. Pues por mi parte sería todo. Yo les quiero agradecer. Disculpen que el problema con el internet, pero pues bueno, espero que se haya captado la mayoría de la idea de este proceso. Muchísimas gracias, doctor, por esta ponencia tan interesante.